Hablaremos hoy de los viajes de Mandeville. En el libro del fantasma me parece que hay una cita de Sir John Mandeville como uno de los que encontraron la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de aquella fuente no una, sino 3 veces. Así que calcule lo joven que habrá quedado. Hoy tenemos más datos sobre Mandeville y también sobre sus viajes. Algunos dicen que este hombre, John de Mandeville, era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de estos viajes fueron registrados en el Libro de las Maravillas del Mundo, así se llama. Este libro parece que era muy popular y muy consultado por los príncipes y los reyes, y los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo, y estuvo en las principales bibliotecas anteriores incluso a la invención de la imprenta. La autoría de este libro fue disputada a largo tiempo entre muchos. Todos decían que habían escrito este libro. Cada vez que uno decía, che, ¿leyeron el libro de las maravillas del mundo? Sí, lo escribí yo. Primero fue reclamado por personas que se llamaban a sí mismas el autor, y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes sería mucho mejor, hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Uno de los lugares, ahora vamos a hacer un catálogo de lugares que visitó o dijo haber visitado John de Mandeville. Uno de estos lugares fue la isla de Tragoda, o Tracoda, ubicada, anda a saber en qué mar misterioso. Parece que en el Océano Pacífico, que era muy conveniente. El único aspecto diferencial, especialmente si uno había nacido en el año 1300, era muy conveniente ubicar una isla legendaria en un océano que ni siquiera estaba en la imaginación de la gente, y mucho menos bajo el nombre de Océano Pacífico. Así que qué curioso, ¿no?, que en el libro de Mandeville se anticipara la existencia de un océano real presentándolo como imaginario. La respuesta que se me ocurre es una sola: incompetencia del cronista. Está bien. O una diferencia horaria demasiado pronunciada. Bueno, pero hablamos de la isla de Tracoda. La única característica de esta isla es que sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Eso sería para llamarse, ¿no? Qué lindo si lo llaman así, sí. Lindo llamado, ¿eh? Y salían todos. Qué lindo. ¿Le gustaría que lo llamaran? Me encantaría. Sí. Pero qué lindo, además, que hubiera una serenidad tal en la noche que a usted lo pudiera llamar silbando. Antes muchos novios, un poco machistas hay que conceder, llamaban a su novia con chiflidos. Y ahora no se puede eso. Claro, no se escucha. Por ejemplo, usted tiene una novia en la avenida Cabildo, en Buenos Aires. Ni que le silben el oído. Lo mismo que lo que hacían. Y en ese lugar, ¿cómo dirían? Ya voy, porque así se llamaban. Bueno, cuando usted llegaba a la isla de Tracoda, escuchaba los silbidos de los habitantes, y ahí termina. ¿Cómo? ¿Me va a estar así? Es uno de los peores capítulos del libro de las maravillas de Sir John de Mandeville. Recién nos acomodamos. Usted llega a la isla de Tracoda y oye los silbidos. Con respecto, y ahí empieza otra cosa. 3 líneas. Pero qué poco. Ir a la isla de Tracoda en medio del Océano Pacífico para hacer una crónica de 3 líneas es perfectamente inútil, amigos. Vamos a otro lugar. La isla de Scilia, en el Atlántico, estaba llena de dragones, y en el medio de la isla, ¿cómo me gustó esto? En el medio de la isla había un lago
formado por lágrimas. Todas las lágrimas del mundo. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Y están todas, incluso las que derramaron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Todas las lágrimas están allí. Es falso, por ejemplo, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan por evaporación, no. O que le caiga en el pelo a su novia, o que... no, nada. Las lágrimas van todas, sin perder una, a integrar el caudal de ese inmenso lago. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. No se ha perdido de nuestras lágrimas ni una gota desde que el mundo es mundo. Me imagino yo que el lago va creciendo y en años de desgracia, de pobreza y de guerra, hay como inundaciones en las riberas siempre crecientes de este lago. En el fondo de ese lago, según dice Mandeville, había perlas y piedras preciosas. Una vez al año, el rey de Silga permitía que los pobres se apropiaran de algunas de esas perlas. Claro, cada año se hacía más difícil encontrar pobres. Claro. Y creo que tenía un lago donde en el fondo había piedras preciosas o perlas. Yo, con tal de no aflojar, digo cualquier cosa. Evidentemente cada vez hay menos pobres para buscar perlas. Ese es el problema que tenía. Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres. Los pobres. No, los dragones. Ah, los dragones. Me hago cargo de un cierto vapor que se respira. Otro lugar, Mavarón, era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso Mavarón por sus numerosas ciudades, todas muy hermosas, y entre ellas sobresalía Calamión. Qué lindo nombre para una ciudad, Calamión. Supuestamente allí estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. Curioso destino es lo enterrar allí. Pero bueno, en una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano. El brazo naturalmente casi siempre viene con mano. Sí. Salvo que fuera un brazo de un costado y la mano del otro. El brazo y la mano con la que el apóstol había tocado las llagas del Cristo cuando la aparición. Sí. Acá dice del Cristo muerto. No, se le aparece el Cristo a Tomás y él tocó para ver si era. Estas reliquias tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, cada vez que había un juicio o alguna cosa así, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel que exponía su caso. Ay, qué impresión ponerle en la mano ese. Me imagino que no serían casos muy complicados, porque algunos juicios que tienen lugar hoy día tienen miles de páginas. Sí. Así que no sé cómo se las van a poner en la mano a Santo Tomás. Pero le ponían los dos litigantes, cada uno un papel. Yo soy el dueño del burro. Y el otro, mentira soy yo. Sí. Y dice que la mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. Qué impresión ver la mano sola que se mueve. Qué cosa, una mano tan judicial, ¿no? Y listo, y así se evitaban no sé cuántos sueldos en jueces. Sí. Otra isla que muchos viajeros han retratado de diferentes modos, la isla de Saba. Atención, la reina de Saba, ¿no? El amigo Mandeville decía lo siguiente: Saba está en Etiopía, así nomás lo decía. Podían verse allí campiñas con manzanos que en el verano daban frutos que se transformaban en niños. Extraordinario. Había una manzana. Una planta de manzano. Usted pasaba, planta de manzano no dice mucho.
Por ahí aparecían manzanas. 3, 4, 5 días, poco a poco, un niño. ¿Pero seguía colgado de ahí? Si el niño seguía colgado hasta la edad madura. Y el árbol... Y entonces, al sacudir a Manzano... ¿Qué sale? Caían niños. Usted sacude un manzano... Muy bien. Usted sacude un manzano y caen, pero estaban llenos de niños en Etiopía, de personas que caían de los árboles, algunos medios pasados. Nadie se sentaba a merendar bajo el manzano porque corrías el riesgo de que se te cayera un niño encima. Ese niño que ya cuando se acercaban a la pubertad pesaban sus 40 kilos con el freno y la montura. O por ahí las parejas que iban a afilar abajo de un árbol. Claro, estaban ahí por y le caía el pibe. Que le cayó un niño en la cabeza. Ya tengo un hijo, dice la mina. Vamos. Te dije que estaba apurada, pero no tanto. A Newton, en vez de caerle una manzana, le hubiera caído un niño. De todos modos, no es tan extraño que te caiga un niño de arriba del árbol. Lo extraño es que el niño no es que esté jugando, sino que forme parte del árbol. Claro. Eso es lo curioso, realmente. Y así fue que Guillermo Tell fue detenido por homicida también. Efectivamente, pues tenía un niño en la cabeza al cual le acertaron. Tiene más sentido el paraíso, ¿no? Es verdad. Fueron expulsados por morder un niño. Pero en ese lugar solo era donde caían los niños. Sí, solamente aquí en Etiopía, pero algunos dicen que el paraíso estaba no lejos de allí. Aquí es Saba, ¿no? El lugar de Saba. Dicen que en Saba estaba la tumba de Salomón, así como a Santo Tomás lo fueron a enterrar a Siria, a Salomón lo enterraron en Saba. Famosamente es justamente Salomón el rey que amó a la reina de Saba. Salomón y la reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el Apium Rhizum. ¿Qué es? Una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba a Salomón y bailando con la reina de Saba un tanguito, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música que ejecutaba un serafín. ¿Todo esto dentro de la tumba? Todo esto mirabas vos si tenías la precaución de probar el Apium Rhizum, una hierba que te habilitaba para esta visión, después de todo no demasiado divertida. ¿Qué tiene de particular ver cómo Salomón baila un tango tocado por serafín? Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y después se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como algunos amigos nuestros. Sí. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, nos dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto, después de haber visto árboles que daban niños. Ahora no nos sorprende más nada. En la isla anterior vimos unos árboles que daban niños y ahora que nos vamos a caer de estupor porque una gente permanece 7 horas dentro del río, ¿qué me importa? La isla de Caura era una isla... Otra, esta es otra. Nos vamos a esta de la gente dentro del río. Sí, la verdad que no tiene gracia. La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de tener puertos importantes, pero estos puertos fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que a Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. Se levantaban, veían algo y lo adoraban. El diario. Bueno. Exactamente. ¿Sí? No pasa nada muy diferente. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla.
Había además ídolos nuevos cada mañana. Erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos, los dejaban consumirse al sol. Último reino, Cavalet, que era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en las caparazones de los caracoles. ¿En serio? Primero echaba el caracol, naturalmente. Sí. Porque la convivencia con un caracol De esas dimensiones. es muy, muy desagradable, es baboso. baboso el caracol. Por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. Como casas rodantes. Qué lindo. Algo así. El caracol, permítame, ¿no? Voy a hacer una pregunta, que soy un poco ignorante. Sí. Si usted le saca la casa, digamos, la vivienda, ¿puede seguir viviendo en forma babosa? ¿O ya chau? Me parece que chau porque la tiene pegada la casa. Con un pegamento. Pero si usted se la saca, ponele despacito. Quizás pueda ser otra. Si es voluntario. Pero eso te preguntaba, porque por ahí está un poco el así desalojado durante un y tiempo. aparte a la intemperie, por ejemplo, por la noche, yo creo que es muy friolento. No tiene dónde meterse, dónde guarecerse. Por ahí tejiéndole un pequeño pullover, una polera microscópica, muy pequeña, que capaz que... Se meten adentro de las tortugas los caracoles cuando usted les saca. Son hotel, caracoles dice la intrusos. Sí. Intrusos que la tortuga no se da cuenta, porque la tortuga no se da cuenta y se da cuenta lo mismo. Sí. Y se le mete el caracol, abusando de la lentitud de la tortuga, se le mete por atrás y La tortuga le anida por ahí. la pieza del fondo del caparazón de la tortuga. La tortuga por ahí se enoja con el Pero nene. ni se da cuenta la tortuga. Dice, siento algo baboso. Allá cerca de la pieza del fondo. Y ya no puede meter la cabeza porque no Claro. empuja No hay para lugar, adentro y no hay lugar. ¿no? El caracol la va empujando, así es la cosa de la invasión. La va reempujando poco a poco. La tortuga cada vez está más afuera, como en una actitud así de asomándose. Y un día siente ¡blup! Y se ve a sí misma tirada en el pasto, Pero, escuche, desnuda, pero- y por la ventana de su caparazón, el caracol que se asoma y la mira. El bicho del caracol no puede llevar adelante el caparazón, no puede arrastrar el caparazón. Pero de invita la- a la familia, sí. van todos, familia numerosa. A de veces caracol. van varios caracoles y entre 4, ponele, sale uno por cada pata y más o menos la llevan, ¿no? Más o menos la llevan. Hay otra isla más. A ver. Los Sandín. Es un archipiélago en realidad, y ahí suceden cosas extrañas en Sandín. El rey de la isla principal era también rey de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandín parece que tenían esta costumbre. Cuando un pariente, un amigo se enfermaba, se lo comían. Preparaban un guiso que daba lugar, desde luego, a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, los enterraban. Ahí sí. Claro, qué desperdicio si no. En otra isla del mismo archipiélago vivían gentes con la cara plana, Ay, qué sin feo. nariz, ni ojos, ni boca. Era muy difícil reconocerlos. Pero mírelo de frente. En la isla de Lamari, situada en el Océano Índico, era peligroso desembarcar. Si algún mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por ansia de comerciar con él, sino por antropófagos. Entre ellos no se comían, pero al advenedizo se lo lastraban en menos que un gallo canta. Bueno, este es lo último, ¿no? ¿Cuál le gustó más? A mí la del lago de las lágrimas. Sí, esa es muy linda. A mí la de la tortuga que entra al caracol. La de los caracoles. Sí, la de la gente que vive en casa. Sí, en casa de caracoles. Pero casa como
como esa del barrio Parque, ¿no? Casa, Sí. sí, Pero realmente, a mí me gusta 300, una casa de 400 caracol. metros de superficie cubierta. Es muy Art Nouveau una casa de caracol. Sí, ¿no? exactamente, muy bien. El caracol tiene algo de Art Nouveau, está muy bien, ¿eh? Bueno, Muy gaudiano. bien. ¿A quién le podemos dedicar esto? Bueno, al amigo John de Mandeville y a Santo Tomás, que impartía justicia con el brazo que le quedaba. Después de muerto, él estaba muerto, pero el brazo seguía. En la discoteca buscamos algún tango sobre... No hay. Sí, porque hay tantas cosas pasan aquí. Sí, bueno, pero... Y le dejamos el texto para que lo leyera el discotecario y miró la primera. Entonces, ¿cuál es la primera? Silbando. Exacto. Qué hermoso. Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este lindo tanguito que Muy se bonito. llama, en honor a los habitantes de esta isla de Tracoda, Silbando. Hablaremos de Jacques Le Baudy, el emperador del Sahara. Atención. Así que ubiquémonos en Francia a fines del siglo XIX, no muy lejos. Es el año 1897, murió el señor Le Baudy, el papá de Jacques. El finado había hecho una enorme fortuna con el negocio del azúcar. Y Jacques Le Baudy, uno de sus hijos, recibió una herencia formidable. Digamos inmediatamente que Jacques estaba un poco loco. Más adelante veremos cabalmente por qué. Los cronistas dicen que andaba siempre vestido de negro, con un sombrero alto mal lustrado, con zapatos sin pomada, jamás dejaba de salir, jamás salía sin paraguas, mucho mejor. Cuando heredó la fortuna, una de las más importantes de Francia, ¿no?, se metió en asuntos de política internacional. No admitía que Francia cediera tierras africanas a Inglaterra. Miraba el mapa de África y veía más presencias inglesas que francesas, y esto le reventaba. Estaba convencido de que una iniciativa francesa, aunque fuera particular, debía reparar esta injusticia geográfica. Jacques pensaba que se podía hacer fortuna con los nitratos del Sahara. No sé qué serán los nitratos del Sahara, pero Jacques pensaba que con eso se podía hacer fortuna. Un aventurero australiano, el padre Higginson, que conoció en el Café de la P, que es un buen lugar para conocer gente, le explicó que la Academia de Ciencias preparaba un informe sobre las riquezas minerales del desierto. Y entonces, entusiasmado ante aquellas riquezas, Jacques Le Baudy fue a ver al ministro de Relaciones Exteriores, Teófilo del Cassé, y el ministro no le dio bolilla, imagínese. Pues le dijo, escúcheme, ¿qué le parece si invadimos el Sahara? Y el ministro no le dio bolilla. Jacques, indignado, pensó entonces en prescindir del gobierno francés para llevar adelante sus propósitos. Le comentó a su secretario llamado Hidou, así se llamaba, que tenía intenciones de crear una patria nueva en el desierto de Sahara. Le dijo, mira, Hidou, ando con ganas de crear una nueva nación en el desierto de Sahara. Quiero vivir en un imperio, siguió diciendo, cuyas leyes sean redactadas a mi antojo. Junto con Hidou se compró un barco, que es lo primero que debe hacer alguien que desea crear una nueva nación en Sahara. El barco se llamaba La Frasquita y zarparon hacia las Islas Canarias. Tenían pensado conseguir allí voluntarios para meterse en el Sahara por el lado occidental, por el lado del mar, ¿no? Antes de salir, Jacques ya había comenzado a firmar su correspondencia como Jacques I, emperador del Sahara. Presénteme sencillo. Jacques I, emperador del Sahara. La Frasquita era el único navío conquistador. En realidad era una vieja goleta centenaria, no demasiado adecuada. En Canarias juntaron 20 marineros y 5 fusileros, por enorme suma, les salían carísimos los marineros al tipo. El 24 de marzo de 1903 anclaron cerca de la costa africana. Jacques salió de su cabina, pidió a sus hombres que formaran en cubierta y les leyó un bando que sonó increíble, ¿no? Se presentó como el emperador Jacques I y advirtió, tras una serie de reglas a cumplir,
entre las que figuraba referirse a él solo como Su Majestad, que al día siguiente desembarcarían para fundar una nueva nación. Muchachos, prepárense que mañana vamos a desembarcar y a fundar una nación nueva. Algunos de los hombres que estaban formados ahí en cubierta supieron inmediatamente que Le Baudy estaba loco, pero contentos con lo que les garpaban, le hicieron caso y desembarcaron. Jacques I bautizó el lugar al que llegaron, al sudoeste de Marruecos, como Bahía de la Libertad. Cada tanto pasaban algunos pobladores que miraban un poco sorprendidos aquel despliegue de Jacques I. Bueno, se adentraron en zonas desérticas, después de haber recorrido las colinas de arena, situadas cerca de Tarrafón, a 14 millas al sur del Cabo Jubin. Jacques dijo a sus hombres que allí edificaría la capital del imperio y que la llamaría Troya. Una nueva capital. Vamos a hacer una nueva capital y la llamaremos Troya. En el lugar no había nada, naturalmente, arena. Dejó a algunos hombres bajo la comandancia de un señor llamado Le Picard. A esto se agregaba la locura de los que aceptaban semejantes comandancias, ¿no? En aquel lugar espantoso se quedó Le Picard con algunos tipos defendiendo unas dunas. Y Jacques continuó su travesía para establecer los límites del imperio. Las redacciones de los grandes diarios de Francia recibieron por intermedio del señor Benoit, que era el secretario parisino de Jacques, toda la información sobre el avance en el Sahara. El Journal de París decía: el señor Jacques Le Baudy ha ocupado una parte de la costa occidental de África. La expedición está bien equipada. Los indígenas no han opuesto resistencia. Ya se ha elegido la ubicación de una ciudad y se procederá a la construcción de un puerto. Ahora, muy bien, el asunto desató un problema diplomático con Inglaterra, que inmediatamente protestó. ¿Cómo, che, que van a hacer acá una? Pero el gobierno de Francia minimizó aquel asunto y logró calmar el problema. Lejos de preocuparse por las complicaciones internacionales que su delirio podía provocar, el emperador Jacques inventó una bandera. Era blanca, decorada con abejas, y en el medio tenía una estrella, una media luna dorada y una enorme jota bordada. Mientras Jacques I recorría el desierto cercano a las costas occidentales, las únicas que hay, Le Picard quedó, no, pueden ser las costas, bien, Le Picard quedó en la inexistente Troya junto con 4 hombres. Fueron apresados por un grupo de marroquíes. ¿Qué están haciendo acá? Dice. Cuando Jacques volvió a buscarlos, no encontró más que los restos de un campamento, pero no le importó nada. Continuó su marcha y los dejó olvidados. Diseñó para una primera parte de las obras una fortaleza de 2 pisos, una escollera de 500 metros y un faro de una altura de 50 metros. Lo diseñó, no es que los construyó. Mientras tanto, el caid marroquí, que tenía presos a los hombres de Jacques I, envió una nota al gobierno central de Francia en la que pedía rescate. Como respuesta, el gobierno francés envió una flota al mando de Jaurès, que era el hermano de Jean Jaurès, este de acá, ¿no? De la calle. El tribuno socialista. Atacaron a los marroquíes y Le Picard y los otros fueron rescatados. Con aquel rescate las autoridades tuvieron más noticias acerca de las locuras de Jacques Le Baudy. Un día el nuevo emperador, junto con su secretario Hidou, decidió regresar a Europa para contar sus logros. Bueno, dice, ya anduvimos bastante. Vamos a contar nuestras hazañas en Europa. El gobierno francés, nada. El ministro del Cassé deseaba mantener esta escandalosa historia lo más oculta posible. Si apresaba o atacaba a Jacques Le Baudy, el asunto podía tomar una dimensión que no se le quería dar. En septiembre de 1904, Jacques llegó a Hamburgo. Se conectó con familias de agricultores para ir a poblar la ciudad de Troya. También se conectó con sacerdotes cristianos, 18 maestros. A los voluntarios les hacía firmar un papel membretado que decía: Imperio del Sahara, libertad de conciencia, fuerza, trabajo, industria, comercio, agricultura. Un trabajo tenaz todo lo logra. Sí, más o menos los eslogan usuales. En este caso, redactados por un demente. En otros casos, probablemente también. Anunció también que había creado la Orden del Mérito del Sahara, unas medallas doradas con aplicaciones de rubíes.
Incluso había encargado un trono, se encargó un trono, si era emperador es el trono donde se iba a sentar, un taburete, al mejor ebanista europeo, y una guillotina a un ingeniero de Saint-Honoré, porque también, imagínense, hay que tener una buena guillotina por si las moscas. Cuando se enteró de que el jeque marroquí había encontrado, se enteró de esto, mire lo que pasó. Un jefe marroquí agarró el estandarte que le había robado a Le Picard y se hizo unos calzoncillos. Que como calzoncillos no estaban mal, decorados con abejas, con una jota. Era el jeque. Y entonces se enojó tanto Jacques que prometió exterminar a todos los marroquíes. Poco después, el gobierno de Francia, para detenerlo con sutileza, le pidió que pagara una suma millonaria por los gastos de la expedición de Jaurès para salvar a sus hombres. Pero Jacques se hizo el tonto y evadió la deuda. Se preocupó, eso sí, por continuar el diseño de su imperio, pero ya desde Europa, ¿no? Decidió confiar sus negocios a Hidou, el único hombre fiel que le quedaba. Liquidó sus bienes en Francia y continuaron los trámites en el Sahara para demostrar que allí se podía levantar un imperio, ¿no? Y él, por un rato, se desentendió de todo esto, lo dejó a Hidou al frente, porque se había enamorado. Se enamoró de Augustine Delierre, una actriz, y se casó con ella, y le prometió que sería consagrada emperatriz en su palacio de Troya. Cuando la mujer quedó embarazada, él saltó de alegría y gritó que la dinastía sahariana estaba salvada. A todo esto Hidou, el secretario, se encargaba de pagar deudas a los marinos que habían quedado en África. La mayoría habían renunciado y se habían ido a las Canarias contando la historia de su jefe loco. Como en vez de un varón, Agustine tuvo una niña, Jacques la repudió. La hija, llamada Jacqueline, fue declarada hija de padre desconocido. Como se sintió traicionado, Jacques se fue a los Estados Unidos, abrió unas oficinas financieras, especuló y se olvidó de la locura del imperio, pero no de otras. Llevaba siempre encima, por ejemplo, una bolsa que tenía títulos de oro, lingotes, naranjas, pan y un cepillo de diente. No de dientes, porque le quedaba un diente solo. En Estados Unidos escribió a su mujer, Augustine, para que volviera a unírsele, y lo logró. Pero poco después la locura de Jacques se volvió inmanejable. Lo internaron en un asilo de Long Island. La Primera Guerra Mundial lo había excitado, había querido jugar un papel importante en la guerra. Con ese fin se había comprado una gran cantidad de caballos para formar un regimiento y reforzar las tropas aliadas. Lo fueron a buscar para meterlo en el manicomio y lo encontraron en medio del campo, montado en un pony de polo, con una trompeta de juguete colgada al cuello y un bastón de mariscal, dando órdenes a nadie. Cuando salió del asilo, entró en la residencia donde vivía y le dejó una nota a su esposa. Le dijo: señora, le informo que he tomado la decisión de violar a nuestra hija esta tarde y le aconsejo que no se oponga a mi proyecto. Firmado el emperador de las arenas. Agustina y Jacqueline se encerraron en una habitación. Jacques quiso cumplir con su advertencia, forzó la puerta y apenas entró Agustine, su esposa, lo mató de 6 balazos. Era el año 1925. Un último detalle. Por esa misma época, en París, se daba una opereta con letra de Fernando Jou y música de Gaston Mathieu, titulada Jacob I, el pequeño emperador del Sahara. Esta es la historia de Le Baudry, de Jacques Le Baudry, el emperador del Sahara. Me gustó, ¿eh? Usted preguntará, ¿qué pasó con las instalaciones? No se construyó nada, ¿no? Usted por ahí cree que... Sí, que quedó algo en pie allá. No, nunca. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, al viejo Le Baudry, que se rompió el alma laburando con el azúcar y le dejó toda la fortuna para que su hijo se la gastara en pavadas. A Hidou, al fiel secretario Hidou. Y a los marineros de la frasquita. Y a Le Picard, que quedó ahí, que fue prisionero de los marroquíes. ¿Y a quién más? A la nena.
Y a la pobre Jacqueline, que fue repudiada, mejor dicho, no repudiada, que fue declarada hija de padre desconocido solo por ser mujer. Que le costaba nombrarla emperatriz. Claro. Directamente. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones inspiradas en Jacques Le Baudin y pertenecientes al repertorio de tango y canciones criollas. Ajá. El Sahara es un lugar que ha inspirado mucho a los autores de tango. El desierto. Ujú. No a los autores de tango, ciertamente, mejor a los autores de canciones criollas. Ujú. El paisaje de la canción criolla es el desierto. Es el desierto. El señor Cunningham Graham ha dicho que los hombres de la llanura, del desierto, él se refería particularmente a la gente del sur de Brasil, a la gente de la República Oriental y a la gente de las Pampas Argentinas. Y los comparaba con las gentes del norte de Brasil o con los montañeses, y decían que era gente que propendía a una astucia casi patológica, una desconfianza general, que los hacía muy poco supersticiosos, pero también casi inevitablemente desconfiados y suspicaces. Así que me imagino que los habitantes del Sahara serán lo mismo, si es que tenía razón, cosa que no creo, Cunningham Graham, acerca de la influencia de una geografía austera en una mentalidad demasiado racional. Me imagino a los marroquíes mirando el gigantesco fasto y el oropel que sobre la nada desplegaba este hombre. Así que a mal lugar fue a parar para la fantasía. Me parece oportuno recordar también a Antoine Orly, otro francés que quiso hacerse rey justamente de la Patagonia, con resultados parecidos a los de Le Baudin. Todo eso me dijo el discotecario antes de confesar que tenía una bella samba que había sido creada no pensando ya en el desierto patrio, en los desiertos patrios que no son de arena. Esta samba se llama La Arenosa, y ciertamente fue hecha pensando en el desierto de Sahara. Claro, en Troya, ¿no? La ciudad de Troya. En la ciudad de Troya, en la no construida ciudad de Troya, que en griego quiere decir la arenosa. En realidad no quiere decir la arenosa, pero sería lindo, ¿no? Debió querer decir la arenosa. Va a cantar Mercedes Sosa esta bella canción, y vamos a notar en la voz de Mercedes una velada alusión a este aventurero. ¿Cómo lo vamos a notar? Y no sé cómo lo notaremos. Lo notaremos porque lo hemos dicho ahora, porque tenemos ganas de notarlo. Encontraremos esa alusión como encontramos corderos en las nubes si es que los buscamos. Si no los buscamos, no. Pero si pensamos que Mercedes está pensando en Jacques Le Baudin, a la quinta o sexta estrofa diremos, ahí se le notó. Ahí se le notó, eso lo dijo pensando en Le Baudin. Ahora, si uno no se hace esa idea antes, claro que no. Bueno, si uno nos pone un poco de uno también. Claro, para hacerse una ilusión hay que poner algo, no que todo lo tenga que hacer Mercedes Sosa tampoco. Bueno, adelante Mercedes, cante La Arenosa, háganos el favor. Hablaremos de Egipto y Dánao. Atención, Y empezaremos por el papá de estos dos, que eran hermanos. El rey Belo así como el 7 Belo, ¿no? Era un rey mítico que gobernaba en Kemis de la Tebas egipcia. Recordamos que hay una ciudad de Tebas en Grecia y también una ciudad de Tebas en el Egipto, una ciudad más importante seguramente que la Tebas de la Hélade, porque allí floreció el imperio nuevo de la civilización egipcia, y de todos modos queda donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Bueno,
Ahí gobernaba el rey Belo, o dicen los griegos que gobernaba el rey Belo. Los egipcios nada dicen de un rey llamado Belo, y no parece un nombre muy egipcio que digamos, ya que sabemos que los reyes egipcios se llamaban Amenhotep, Sesostris, Amenofis, Seti, etcétera. Bien. Era hijo de Libia este Belo, y también del dios del mar, Poseidón. Su esposa, Anquinoe, era hija del río Nilo. En aquel tiempo la gente era hija de un río, de un arroyo, de lo que sea. Esta mujer le dio 2 mellizos. Le dio 2 mellizos quiere decir que tuvo 2 mellizos, que dio a luz 2 mellizos. 2 chicos que se llamaban Egipto y Dánao. No es que le hayan puesto Egipto porque vivían en Egipto, porque cuando esta familia vivía en Egipto, Egipto no se llamaba Egipto, al menos no para los griegos, que tenían de la toponimia una noción más bien peregrina, ¿no? Nunca sabían dónde quedaban las cosas. Pregúntele a un mitógrafo griego dónde quedaba Ítaca, la isla de Ulises. No saben. Muy bien. En realidad estos chicos eran 3, porque había un tercer hijo llamado Cefeo, y algunos dicen que también había una hija llamada Lamia, que había sido dotada de un don muy particular. Podía sacarse los ojos a voluntad. Cuando quería, se sacaba los ojos y los dejaba, supongo yo, en un vaso de agua, como la dentadura postiza. Después, esta chica Lamia tuvo algunos inconvenientes, incurrió en el desagrado de Hera, y Hera, la mujer de Zeus, la condenó a una existencia espantosa, y terminó Lamia seduciendo jóvenes a los cuales procedía a chuparles la sangre. Cada cual hace lo que puede. Pero volvamos a los hijos de Belo, Egipto y Dánao. A Egipto se le dio Arabia para que gobernara o para que disfrutara, pero subyugó también a la región a la que después dio su nombre, el Egipto. ¿Cómo llamaban al Egipto finalmente los griegos? Le decían la región de los Melámpodes. Los Melámpodes, como ya habrán intuido ustedes, quieren decir los que tienen pies negros, que eran como llamaban los griegos a los habitantes de Egipto, porque creía que tenían negras las patas. Es un gesto ciertamente antipático, sí, ¿no? claro. Hay muchos pueblos que tienen esos nombres. Los franceses suelen decirle patas negras, los que no han nacido en el centro de París. Pero bueno, no todos los franceses, algunos. Aquí también le llamamos cabecitas negras a los que son parecidos a mí y así. El caso es que ahí andaba Egipto prosperando por Arabia y por el país que ahora se llama Egipto. Anduvo mucho de pueblo en pueblo, de suerte que le nacieron 50 hijos, ni uno menos, a Egipto, de distintas madres, por supuesto, porque no hay madre que aguante. El otro hermano, Dánao, fue enviado a gobernar Libia y tuvo 50 hijas también de distintas madres. Cuando murió Belo, el papá, los mellizos se pelearon por la herencia. Qué sé yo, qué te pensás, etcétera. Pero como gesto conciliador, Egipto propuso un casamiento general entre los 50 príncipes, hijos de él, y las 50 princesas, hijas de Dánao. Pero Dánao sospechó un complot. Fue a consultar a un oráculo y el oráculo confirmó sus temores. Le dijo el oráculo: mirá que se viene una traición. Y para evitar líos, Egipto se las tomó. Mejor dicho, Dánao se las tomó. Y con la ayuda de la diosa Atenea, construyó un barco para él y para sus hijas, las 50 hijas. Fue el primer barco de 2 proas que se hizo a la mar, dicen, y fueron al Peloponeso, la península esa que está al sur de Grecia, y se instalaron en Argos. En Argos había un rey llamado Gelanor.
Y ni bien llegan, Dánao se presentó al rey de Argos, Gelanor, y dijo: mire, Gelanor, yo he venido aquí enviado por la diosa Atenea para ser rey. Bueno, dijo Gelanor, lo lamento mucho, pero acá el rey soy yo. Ya tenemos. Mire, dice, yo lo único que le digo es que acá el rey voy a ser yo, así que prepárese. Y esa misma noche, un lobo descendió de las montañas, atacó las vacadas de los argivos, tal el gentilicio, ¿no?, de los habitantes de Argos, y estos interpretaron ese hecho como el anuncio de que Dánao se iba a apoderar del trono, aunque fuera por la fuerza. Entonces convencieron al rey Gelanor de que abdicara, y el rey Gelanor, que después de todo muchas ganas no tendría de meterse en líos, abdicó y lo dejó como reinaldo a Dánao. Era así, bueno, está bien, dice, que vamos a andar con tanta guerra, acuérdeselo, el trono. Y Dánao llegó a ser un rey muy poderoso, construyó la ciudadela en Argos, etcétera, etcétera. Estoy pensando, ¿no?, en que la casualidad es que uno de los dos hermanos haya tenido 50 hijos y otros 50 hijas. Parece raro, pero recuerdo lo que pasó con Heracles y el rey Tespio. Resulta que Heracles tenía 18 años, era un chiquito en aquel entonces, y lo llamaron para matar a un león. Ni siquiera aquel león de Nemea que forma parte de los trabajos, sino un león cualunque, pero peligroso. Un león es un león, después de todo. El león de Citerión. Y por ahí en esa región estaba el rey Tespio. Y fue Heracles, empezó a salir de cacería todos los días, tardó mucho en matarlo, hasta que lo mató al león, tardó 50 días en matarlo. Pero parece que el rey Tespio tenía también 50 hijas, y sí era bastante común, parece, en la vela de tener 50 hijas. No para una familia tipo, dice. Claro. Y como Tespio tenía ganas de que sus hijas le dieran nietos con sangre heroica, le metió una hija distinta cada noche en la cama a Heracles. Ajá. Que siempre pensaba que se estaba acostando con la misma. Epa. ¿Por qué pensaba eso? Bueno, primero porque la gente antes dormía al oscuro. Claro. No, pero cuando dice oscuro en serio. Sí, oscuro en serio, nada de velador, nada de la televisión prendida, no. Y estas cosas se hacían al oscuro. Y como las hijas de Tespio, como tantas mujeres de aquella época, me imagino yo, serían muy sumisas y muy calladas, para el tipo era más o menos lo mismo. Y no, sin embargo, estuvo cada noche con una distinta y le dio efectivamente 50 nietos al rey Tespio, tal la puntería de Heracles. Pero bueno, aquí estamos ante un caso diferente. Digo, lo tenemos a Dánao con sus 50 hijas, ya instalado como rey de Argos. Vale la pena contar una historia, como superaron la falta de agua. Había mucha sequía en Argos, y porque Poseidón, el dios del mar y también de las aguas, estaba ofendido porque le habían quitado jurisdicción sobre aquella zona. Entonces, de bronca nomás, le secó todos los ríos, le secó. Y había una sequía que, ¿para qué le voy a contar? Dánao, que era el rey de ese lugar, ordenó entonces a sus hijas buscar agua y tratar de aplacar a Poseidón por cualquier medio. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Una de ellas, llamada Amimone, es un lindo nombre. Después de todo, si uno tiene 50 hijas, bien pronto se le acaban los nombres. Sí, ¿cómo quería que le pusiera? Empieza a ponerle Amimone. Sería una de las menores, calculo. Bueno, Amimone andaba por ahí buscando agua y sin querer molestó a un sátiro que estaba polillando la siesta. El sátiro se levantó, mitad porque de bronca y mitad de ganas nomás, intentó violar a Amimone. Pero andaba Poseidón por ahí, vio la escena y le tiró con el tridente al sátiro. El sátiro se agachó y el tridente se clavó en la roca. Bueno, el sátiro salió rajando y
aprovechando la ocasión, Poseidón procedió a yacer con Amimone. ¿Sabe usted cómo son estas cosas? En fin. Agradecida. Y Amimone consiguió finalmente que Poseidón le diese alguna ayuda para evitar la sequía. Es muy sencillo, dijo Poseidón. Sacó el tridente de la roca y por los 3 agujeros empezó a brotar agua, y de ahí, de esa fuente, salió el río Lerna y así. Bueno. El río de Lerna fue después un lugar donde se iban a purificar los criminales, y también es en ese lugar, en Lerna, como saben todos ustedes, Equidna, aquella famosa madre de monstruos, monstruo ella también, pero madre de famosos monstruos como Cerbero, madre del perro Ortro, madre de la quimera, etcétera, dio a luz a la famosa hidra de Lerna, matada después por Heracles, aquella hidra que tenía 9 cabezas y una inmortal, una de las cuales era inmortal. Bien, pero volvamos a esta historia. Lo tenemos a Dánao en Argos con sus 50 hijas. Pero vamos a ver qué pasaba con el otro, Egipto, el que era padre de 50 muchachos. Bueno, mandó a los chicos a Argos, porque estaba enojado. Dice, ¿cómo se va a ir este y no va a aceptar el casorio que le acabo de proponer? Entonces los mandó a todos los chicos a Argos y les prohibió que volvieran hasta que no hubieran castigado a Dánao y a toda su familia. Vayan, búsquelo, está ahí en Argos, no vuelvan hasta que no me lo castiguen bien castigado. Llegan a Argos los 50 muchachos y, haciéndose los giles, le suplican a su tío Dánao que revoque su anterior decisión de no permitir el casorio colectivo. Y en realidad querían casarse estos chicos, pero querían casarse porque planeaban matar a las novias en la misma noche de boda. Mira vos qué plan. Pero Dánao volvió a negarse, y entonces los hijos de Egipto pusieron sitio a Argos, sitiaron Argos. Bueno, empieza el hambre y al cabo de un tiempo Dánao capituló, prometió hacer lo que se le pedía, es decir, permitir los casorios. Todo fenómeno, se arma la boda conjunta, un banquete, y dicen que fue Dánao el que formó las parejas basándose en las madres que cada uno tenía, tratando de que fueran de pareja categoría social, o a veces en los nombres parecidos, de manera que, por ejemplo, a su hija Clite la casó con un señor Clito, a su hija Esténele la casó con un señor Esténelo, y a su hija Crísipe la casó con un señor Crísipo, pero en realidad en la mayoría de los casos tiró los dados, echó suertes. Bueno, banquete, boda colectiva, todos ahí amontonados. Pero Dánao, que ya se había enterado de la intención de los muchachos de asesinar a sus hijas, distribuyó en secreto agudos alfileres que sus hijas ocultaron en el pelo. Y a medianoche, ya cada una en su lecho nupcial con su marido, pues cada una clavó su alfiler en el corazón del niato. Y los mataron a los 50, mejor dicho a los 49, porque nunca falta un buey corneta. Hipermnestra, una de las hijas de Dánao, salvó la vida del que le había tocado Linceo, e incluso lo ayudó a huir hasta una ciudad que estaba a 60 estadios de Arcos. 60 estadios son 6 kilómetros más o menos, y le suplicó que encendiese fuego cuando llegara, como señal de que no había habido problemas. Al amanecer, Dánao se enteró de la muerte de sus 49 yernos, pero también de la traición de su hija Hipermnestra, y la sometió a juicio. De todos modos fue absuelta. ¿Y para qué? Entonces tanto lío. Tanto lío. Las cabezas de los hombres asesinados fueron enterradas en Lerna y los cuerpos bajo las murallas mismas de Argos. Las Danaides se fueron a purificar justamente en el lago de Lerna, donde hemos dicho iban los criminales a purificarse. Pero los jueces de los muertos, siguiendo el consejo de Zeus, las condenaron, como todos sabemos, a llenar durante toda la eternidad con agua unos cántaros perforados. Quiere decir que nunca consiguen llenar esos toneles. Y allí están en el infierno las Danaides,
junto a Sísifo con su piedra, junto a Tántalo con su sed, tratando de llenar estos toneles. Dánao trató de casar a las otras chicas, ya que Linceo e Hipermnestra se casaron de verdad y se fueron, pero le quedaban 49 viuditas. Entonces se le ocurrió hacer una carrera de postulantes, y el que llegase primero iba a tener derecho a elegir primero y después el segundo, y así hasta que el último se quedara con la peor. Pero sucedió que nadie se anotaba en la carrera, porque imagínense, con la fama que tenían, ¿quién iba a querer ser marido de esas? Pero algunos se anotaron, y como los que se anotaron no morían, aparecieron otros postulantes y finalmente Dánao pudo casarlas a todas. Finalmente Linceo, el marido de Hipermnestra, mató a Dánao, que ya se lo venía buscando desde que comenzó el programa, y lo reemplazó en el trono. Egipto huyó a un lugar llamado Aroe, donde murió un día u otro. Y esta es la historia de los 50 hijos de Egipto, muertos todos en una misma noche, y las 50 chicas de su hermano Dánao, que están todavía en el infierno llenando toneles perforados. Pasan cosas hermosas en una familia. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Y a Hipermnestra, Alejandro, permítame tomarme de ella para a la desobediente. Claro, porque está bien, me gustan esas mujeres que a veces de puro desobediente nos pueden llegar a salvar la vida. Sí, a mí me gustan esas mujeres que no matan a su marido en la noche de boda. Así que bueno, se la dedico a ella. Y también pensando en esto de Gelanor, este hombre que al ver que su presencia podía significar la muerte de su pueblo, mitad porque no le interesaba, mitad porque quería su pueblo, se fue. Digo, me gusta ese ejemplo de las personas que se van cuando sienten que su presencia puede dañar a los que uno quiere. Sí, vas a saber cómo fue, ¿no? Ahí había un rey que usted citó, o al menos citó el nombre, ¿no? Que era Amenofis IV o Amenhotep IV, o como él mismo se puso después, Akenatón. El monoteísta, dice usted. Monoteísta. Y este era un rey pacifista que floreció, sin embargo, en un mundo muy guerrero. Entonces decidió, por orden de su dios Atón, quitar los ejércitos de sus fronteras, diciendo que fue todas las fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí estaban los hititas, que no tenían la misma idea del mundo ni de la política, y ante la desaparición de las guarniciones egipcias en la frontera, en vez de enviar un lechón, sí, se metieron e invadieron el Egipto directamente. Así que por ahí ser un príncipe es una cosa más compleja. Es más fácil a ese respecto, no es que sea más fácil, pero a ese respecto es más fácil profesar el pacifismo siendo filósofo. El príncipe más tarde o más temprano se lleva por delante la necesidad de una cierta crueldad, y allí viene el lío, ¿no? Pero en este caso, desde luego, fue para beneficio de su pueblo, porque se evitó un conflicto y una guerra civil. Bien, hemos ido a la discoteca para ver si había algún disco sobre bodas colectivas de 50 y 50. No había, pero me dice el tipo, si quiere, para una boda lo mejor es un vals. Sí, el vals de los novios, digamos. Claro, pero yo le dije que en ese tiempo no había valses. Claro. Vals, en el sentido de vuelta, este ritmo de 3 tiempos, cuando mucho tenía 3 siglos, que no 4, póngale. Pero no había valses entre los antiguos griegos, no sabemos lo que había. Y me dijo, no importa, ponga un vals muy viejo, tan viejo como pueda. Y entonces escucharemos el viejo vals. Teníamos muchas ganas de escuchar el viejo vals. La verdad que sí. Así que escucharemos la versión de su autor, Charlo, y la escucharemos con mucho agrado, porque es una versión estupenda. Mientras tanto,
hay 50 parejas danzando aquí. Contamos hoy con la presencia del cuerpo de baile de Radio 10. Adelante, que cuánto están entrando. Mire cuánto. El cuerpo de baile. Mira cómo le aplauden a las parejas. El ballet Salud, de Radio che. 10. Ahí está,